es el hecho de que hay que robar a los ciudadanos para mantener el invento en pie. Utilizamos la palabra robar porque es la que mejor lo define. Es decir, no se crean ustedes esas mentiras de que los impuestos que pagan es para mantener las pensiones. Mentira, las pensiones están sin asegurar. Que es para los servicios sociales. Mentira, tampoco es cierto. Fundamentalmente a ustedes les roban para mantener el sistema, no para otra cosa. Y de hecho, la presión fiscal de España, que es de las más altas de la OCDE y tiene el mayor esfuerzo fiscal de toda la Unión Europea, salvo Suecia, y eso que los servicios sociales en Suecia, vamos, ni punto de comparación. El país está ahora a punto de irse al garete por la inmigración islámica, pero no porque los servicios fueran malos. Los suecos han sabido hacer las cosas muy bien e incluso los socialdemócratas han tenido una enorme sensatez hasta que abrieron las puertas de par en par a los musulmanes que están destruyendo el país. Bien, pues realmente España es el país con mayor esfuerzo fiscal de toda Europa y tiene una presión fiscal asfixiante, agobiante. ¿Y por qué se mantiene? Se mantiene fundamentalmente para mantener a una bestia que necesita estar nutriéndose continuamente de recursos. Y esto está en una línea tan suicida que como lo que se necesita es robar, y además lo decimos, robar, no piensen que es otra cosa, es robar, nada de contribución, nada de las cargas sociales, eso es mentira, es simplemente el trapo que le ponen al toro delante antes de atizarle la estocada fatal. Como necesitan robar, de hecho, la propia política española es una política, la política fiscal, que acaba matando a la gallina de los huevos de oro. Por ejemplo, ¿cuál sería una política fiscal, aunque buscara robar mucho, pero inteligente? Pues hombre, no presionarles tanto que al final usted cierre el negocio. Un país donde el 80% de los empleos son pequeña y mediana empresa, no puede machacar a la pequeña y mediana empresa porque se reduce el empleo y al reducirse el empleo también se reduce la recaudación fiscal. Pero como van a cubrir el mes, el día, la semana, lo que sea, con todos los inmensos pesebres, millones que hay en el país, pues entonces, por ejemplo, la pequeña y mediana empresa, lo único que le importa a Hacienda es que empiece a soltar dinero desde el primer día. Con licencias, con papeleos, con historias, que empiece a soltar dinero, que ya desde el primer momento la podamos vaciar los bolsillos. Que a los 3 meses, a los 4, cierra como un porcentaje elevadísimo de los nuevos negocios, es igual. Ya les hemos vaciado los bolsillos bastante. Eso es suicida, eso es suicida. Y eso explica la deuda salvaje que tenemos, sobre la que Montoro estuvo mintiendo años, y la actual ministra de Economía, Nadia Calviño, se apresuró inmediatamente a decir cuál era, porque no quiere que le caiga el edificio y la culpen a ella de un edificio que levantó Montoro. Y eso no solo es suicida, sino que nos aboca más tarde o más temprano a una suspensión de pagos. Porque efectivamente muchísima de la gente se va. Yo tengo que decirles, y mi experiencia es una experiencia lógicamente pequeña, que no pasa una sola semana al año, ni una sola semana, en que no tenga 1 o 2 visitas en mi casa en el sur de la Florida de gente que se va de España. Y les estoy hablando a ustedes de gente que contribuye, son profesionales, tienen una pequeña o una mediana empresa, etcétera, y se van. Les digo que no pasa una sola semana que no venga una. La semana pasada fueron 2 visitas y eran 3 personas distintas contribuyendo. Y efectivamente hay una huida porque no se puede seguir adelante. Pero claro, este gobierno está en la misma. Este gobierno está no solamente en seguir robando a los ciudadanos, porque además el gran sistema de corrupción es robar a los ciudadanos a través de la agencia tributaria, e incluso Montoro instituyó una comisión que daban al inspector y al subinspector, lo cual es una invitación a la prevaricación. Seguramente habrá inspectores y subinspectores que serán justos y equilibrados a la hora de calcular el palo que le van a pegar al contribuyente y no pensarán en la comisión, pero ustedes comprenderán que si te llevas una comisión sobre la base de lo que le quitas a otro, evidentemente eso es una invitación a la prevaricación y tiene que haber casos de prevaricación por fuerza. No vamos a decir que el 100%, pero tiene que haberlos. Porque hay que tener una resistencia moral para resistirse a la tentación de llevarte una comisión de lo que le vacías al otro, enorme. Y no creemos que el cuerpo de inspectores y subinspectores de Hacienda esté formado por santos. Sinceramente no lo creemos. Tampoco el de carteros, el de médicos o el de reparadores de vías. Pero esa es la situación. En medio de esa situación
que en España, insistimos, es asfixiante, es agobiante y es una desgracia nacional, pues por supuesto llega este gobierno y decide que va a subir más los impuestos. Claro, el gobierno sabe que buena parte de la población está hasta el gorro de pagar impuestos y que hay un porcentaje creciente de la población que se va dando cuenta de que los roban. Que no es verdad que esto sea para las pensiones o la sanidad o la educación, que es de lo peor del mundo. No, no, no. Que la roban. Y hay gente que se da cuenta, cada vez más. Y entonces, en medio de todo eso, pues sale la ministra Montero, que es una versión en femenino de Montoro, pero más ignorante. Es decir, la ministra Montero, las tonterías que dice a lo mejor se las cree. Lo grave de Montoro es que Montoro sabía hacer el bien y hacía el mal, a sabiendas de que era el mal. Y que además era corrupto hasta la médula, en todos los sentidos de la palabra corrupto. Bueno, esto no sabemos qué se pueda decir de la ministra Montero. Parece más bien cortita, parece persona incompetente, etcétera, pero está siguiendo la misma política. Y eso sí, como es consciente de que no es una política popular que suban los impuestos, aparece, ya lo van a escuchar ustedes, e intenta justificarlo. Es decir, todavía en España se pagan pocos impuestos y tenemos margen. Serás tú, hija de Satanás, la que tengas margen, porque la gente en España cobra unos salarios miserables y la gente anda más que ajustada. Vamos a subir los impuestos solo a los ricos. Entonces te dice que los ricos son los que ganen más de 140.000 euros. Bueno, esos serán ricos en España, pero esa es una renta ridícula en muchísimos países del mundo. Y hablamos de países del primer mundo, obviamente, no del África Austral. Y junto con esa historia, además disculpando en el sentido de que es que, claro, como nos apoya Podemos, para los de Podemos esto no tiene vuelta. Ya van a oír ustedes declaraciones de Pedro Sánchez y de Montero en el curso del boletín que no tienen desperdicio, porque además en esas declaraciones te viene a decir cómo se lo subimos a estos para que así no se lo subimos a la gente de la SICAP y tal, lo cual es una desvergüenza. Es decir, al final lo que el mensaje real, y no hay nada más que escucharlos, no es nuestra interpretación, es las SICAP con las que quería acabar Podemos, porque fue un invento del Partido Socialista para que los multimillonarios paguen en torno a un 1% de impuestos. 1%, ¿me han oído bien? Bueno, pues esas SICAP no las vamos a tocar. Y los de Podemos que han hablado tanto en contra de las SICAP, por cierto, hay SICAP de la Iglesia Católica y de las entidades más diversas para no pagar impuestos. Bueno, pues esas SICAP no las vamos a tocar. Los de Podemos han aceptado no tocarlas. Es decir, Podemos, una vez más, como baluarte de las oligarquías, vendidos totalmente a cualquier cosa que le venga bien a sus dirigentes. Pero como hay que hacer algo y Pablete Iglesias tiene que vender algo, pues entonces les subimos los impuestos a la clase media profesional. Porque no se engañen ustedes, los muy ricos en España tienen una SICAP o lo que sea, aunque sean directores de periódico y no pagan impuestos. Esta gente que supuestamente son los riquísimos, que andan en los 140.000 euros, en fin, cosas de este tipo, generalmente son profesionales que en otros países ganan muchísimo más y que tienen un buen pasar, sobre todo teniendo en cuenta los salarios miserables en España. Pero todo esto es simplemente la excusa para seguir robando, para que la casta de descarados sinvergüenzas que rige Podemos sigan haciendo demagogia y para pegarle otro palo a la clase media, aunque sea el tramo más elevado de la clase media, porque no es otra cosa. Y no se engañen ustedes, los salarios en España son un robo y una miseria. Las pensiones en España son una miseria. Y las condiciones de la gente para intentar salir adelante son miserables. Y les vamos a dar un dato, aunque seguramente lo desarrollaremos más ampliamente en algún programa. España, en renta per cápita y en nivel de vida, España está muy por detrás del estado 50 de la Unión en renta per cápita, del estado más pobre, que es el estado de Mississippi. Cuando aquí en Estados Unidos se habla del estado pobre por antonomasia y se piensa en el atraso, etcétera, 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 se habla de Mississippi. Y es verdad, es el estado más pobre de la Unión, el más rico es Dakota del Norte, sobre todo por el petróleo. Bueno, pues Mississippi está muy por delante de España en renta per cápita, en salarios, en fin, en infinidad de cosas.
De modo que cuando alguien les hable de la pobreza en Estados Unidos, lo mal que lo hace Trump, etcétera, etcétera, o es un ignorante, o es un embustero, o es un malvado, o es las tres cosas a la vez. Porque ya quisiéramos en España, o ya quisieran los que todavía viven en España, tener una renta per cápita como la renta per cápita del estado más paupérrimo de la Unión, que es Mississippi. Estamos detrás de Mississippi, pero a mucha distancia de Mississippi. Vamos, no cruzamos el Mississippi ni esta noche, ni cualquier otra. Y en medio de esa situación se produce una subida de impuestos que supuestamente va a perjudicar a los ricos. Por ejemplo, los dentistas, algún abogado, algún arquitecto, que ya se sabe que esos son los ricos. Claro, claro. Los ricos no son Ana Patricia Botín, que se puede permitir que determinadas querellas dirigidas contra ella no aparezcan en ningún medio de comunicación, salvo la Tribuna de España, porque todo el mundo quiere la publicidad del Banco de Santander, pero vamos, más que cualquier otra cosa. No, no, no. Ni tampoco los de la SICAP, entre ellos alguna ministra del gobierno del nefasto Rodríguez Zapatero. ¿Qué va, qué va? Esos no son ricos. Los ricos son los profesionales de cierto nivel que ganan una renta que es normalita, incluso entre muchísimas familias de clase media en Estados Unidos, que ni siquiera son profesionales. Son plomeros o fontaneros, como se dice en España, son gente que tiene un oficio, etcétera, y gana eso, lo que gana un arquitecto o algunos abogados de suerte o dentistas también de suerte en España. Esa es la situación y así nos va.